Hola amigos de YouTube, el señor Alien les trae dos creepypastas. Espero y les guste, comencemos. La promesa. Espinazo, Nuevo León 1930. José Fidencio Constantino Cintora, mejor conocido como el Niño Fidencio, había ganado notoriedad a lo largo del país como un iluminado que sanaba a la gente con medicina invisible, y mucha gente visitaba este lugar con la esperanza de la sanación a males de diversa índole. Con el paso del tiempo el poblado fue creciendo y se volvió centro de peregrinación que congregaba a miles de personas que buscaban un milagro realizado por el niño. Mucha gente, aprovechando el momento, se estableció en el pueblo, realizando diversas actividades comerciales como vendimia de objetos esotéricos, servicios para las personas o comida. Una de estos emprendedores era una señora conocida en ese lugar como la Chata. Ella tenía una fonda de comidas en las que atendía a los visitantes de Espinazo. Era una mujer madura y amable, siempre con una sonrisa y dispuesta para el servicio. Durante casi todo el día preparaba alimentos en compañía de otras mujeres que le ayudaban en la preparación. Todo el día estaba lleno en la fonda de Doña Chata, el cual era un techado de madera cuyas mesas eran tablones y banquitos hechos con guacales de tomates, cuyo piso era de tierra y al entrar olía a aceite viejo y sopa de fideos con frijoles, que era lo que comúnmente servía en su fondita todos los días, acompañado de un guisado de carne o puerco y un vaso de agua de frutas, preparados en una rústica cocina hecha de adobes y olla tiznadas por la leña. Todo parecía próspero en la fonda. Pero Doña Chata tenía una tribulación que pocos conocían. La Chata tenía una hija adolescente, que comenzó a enfermar continuamente. Ella le ayudaba en la fonda y era muy bonita, su belleza era reconocida por los comensales, y algunos de ellos la cortejaban sin éxito, ya que siempre estaba bajo el ojo vigilante de su madre. La primera vez que enfermó pudo subsanar la aflicción. Pero cada vez era más constante el hecho de cayera en cama por cualquier cambio en el clima o por algo que comía. Su salud y su aspecto comenzó a decaer notablemente, y aquella belleza juvenil de pronto se tornó pálida y marchita. Su angelical rostro ahora era un reflejo ojeroso de los males que la aquejaban, al igual que su cuerpo cada vez más delgado por los vómitos y la deshidratación. La señora no reparó en darle vitaminas, remedios herbolarios y caseros que le recomendaban los viajeros. Nada de eso funcionaba y la salud de su hija cada vez era más preocupante, ya que los médicos, incapaces de aliviarla, solo le daban medicinas para atenuar los síntomas, pero no remediar el problema que hasta ese momento desconocían. Cierto día llegó una gran peregrinación al pueblo de Espinazo. Un gran tren de pasajeros llegó atestado de gente que buscaba las bendiciones y los favores del Niño Fidencio, y como era de esperarse, la fonda de Doña Chata se vio atiborrada de gente hambrienta. No hubo un momento de descanso ese día, y sería ya de madrugada que al fin pudieron cerrar la cocina al irse el último cliente a pernoctar en las calles. Todas las mujeres estaban rendidas y decidieron entonces dormir en el techado, por lo que acomodaron petates al fondo de la cocina, que era el único lugar que tenía un piso de madera. Después de acomodarse tanto ella como su hija, las demás mujeres cayeron en un instante en un sueño profundo y comenzaron a roncar. Mientras que Chata pensaba en lo que daría de comer por la mañana, poco a poco comenzó a tener pesadez en sus ojos, y la somnolencia llegó a ella en breves instantes. Apenas iba a quedarse profundamente dormida, cuando notó que algo pesado cayó en el piso de tierra de la fonda e hizo retumbar el suelo. Alertada, abrió los ojos para ver de dónde había provenido el ruido y estaba todo oscuro. Sin embargo, sus sentidos se alertaron al darse cuenta de algo escalofriante. El petate de su hija era arrastrado lentamente hacia la calle. Era la sombra de algo que estaba de pie frente a ellas. Era completamente negra y la luz de la luna que iluminaba el interior y la calle no se reflejaba en ella, por lo que el horror invadió cada fibra de Chata. Su rostro y su boca, paralizada por el miedo, se relajó para emitir con una voz entrecortada unas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?
Luego de decir esto último, la sombra se detuvo y el lento arrastrar del petate dejó de romper el silencio. El corazón de Chata latía de una manera tal que sintió que se le salía del pecho al ver que la sombra comenzó a caminar hacia la salida del tejabán. La mujer quedó en un estado de shock durante un buen rato y después de recuperar el aliento, lloró desconsoladamente abrazando a su hija, y mientras pasaban los minutos se quedó profundamente dormida. Por la mañana se despertó alertada al sentir que una de sus ayudantes la movía para que se incorporase. Luego de pensar en lo que había pasado durante la madrugada, revisó a su hija y seguía igual de enferma. Sin demora dejó encargada la fonda y se fue a buscar a un curandero amigo de ella, al cual le contó la experiencia de la sombra y su intento por llevarse a su hija. Luego de hacerle una limpia y preparar algunos conjuros con piedra alumbre y copal, pudo determinar algo que no era muy comprensible para Chata, y le dijo con mucha seriedad a la mujer luego de jalarle al cigarro que tenía encendido entre los labios. Tú hiciste una promesa, Chata, una promesa que no has cumplido. Ese espíritu que vino anoche a tu casa vino a reclamar algo que no has dado, de tal suerte que se quiere llevar a tu hija en pago. Veo que prometiste flores y oraciones en una tumba y no las llevaste. Hasta que tú no pagues ese juramento, el espíritu que merodea tu casa se llevará tu flor más preciada. Haz esto que te digo. En el umbral de la entrada coloca un frasco grande con agua y cambia de lugar con tu hija en la noche y dile al espíritu lo que te voy a escribir. Al salir de jacal del curandero, Chata venía pensativa. No recordaba haber hecho alguna promesa a ningún muerto o persona, pero le inquietaba más el hecho de que aquello se cobrara con la vida de su hija. En el pueblo era común ver o sentir esas apariciones, toda la comunidad estaba cargada de una energía mística que pocos comprendían y todo emanaba del niño Fidencio. Casi al llegar a la fonda una corriente helada la alertó y de pronto recordó quedándose sorprendida y gritó para sí misma. Malaya sea la comadre reina. Entonces a su mente la invadió un recuerdo. Cuando recién había llegado a Espinazo, llegó acompañada de su comadre reina Hernández. Ambas habían arribado al pueblo con la promesa de trabajo y un futuro esperanzador, sin embargo ninguna de esas cosas les tocó en suerte y tuvieron que trabajar en lo que fuera para sobrevivir. En una plática y luego de una larga jornada de trabajo en unos comederos, la comadre reina, agobiada por todo lo que estaban pasando y sintiéndose enferma, le pidió encarecidamente Chata que si ella moría antes, le llevara un ramo de rosas blancas a su tumba y le rezara unas oraciones para el descanso de su alma. Chata, adormilada por el cansancio, respondió un sí sin escuchar del todo a la comadre. Pasó el tiempo y Reina se enamoró y se casó con un peregrino, se fue con él a Saltillo. Luego de despedirse, nunca más la volvió a ver o a saber de ella. Luego de pensar en esto último, Chata intuyó que la comadre había muerto y regresado del más allá a hacerle cumplir la promesa que le había hecho años atrás. Al caer la noche y luego de cerrar la fonda, Chata hizo lo que el curandero le ordenó y colocó el agua en la entrada y cambió de lugar con su hija, que apenas se daba cuenta de lo que hacía su madre por lo enferma que estaba. Esperó ansiosa a que el espíritu de la comadre apareciera durante la madrugada y así fue. Los ladridos frenéticos de los perros seguido de un vientecillo que movía las hojas de los árboles, le anunció que el ánima de la comadre había llegado. Sintió un frío de muerte y el corazón comenzó a latirle aceleradamente en tanto sentía como el petate en donde descansaba se movía lentamente hacia el umbral de la puerta. Sin querer abrir los ojos, los apretó fuertemente y tomó valor para gritarle al espíritu. Comadre, sea que has venido, por esto te digo que te llevaré tus flores y tus oraciones, descansa y déjanos descansar en paz. Exclamó Chata. El silencio era sepulcral, pero las sensaciones que Chata percibió fueron perturbadoras. Una sensación de frío inundaba su rostro. Pensando que quizás el espíritu estaba cara a cara con ella, empezó a temblar y a apretar fuertemente sus manos esperando lo peor. Luego de un rato escuchó como una voz de ultratumba sonaba cerca de su oído al tiempo que le decía:
Es una promesa. Luego de esto, comenzó a sentir calor de nuevo y el sonido de los ladridos y el viento ya no se escucharon más. Pensando que el ánima de su comadre se había ido, abrió los ojos solo para verse rodeada de obscuridad y acompañada por su hija, la cual dormía profundamente. Notó extrañada que el frasco de agua que había dejado en la puerta burbujeaba y al acercarse se percató que este estaba hirviendo como si lo hubieran puesto en la lumbre. Respiró profundo y sintió un gran alivio al verse sola con su hija. El ambiente estaba tranquilo y se acostó para agarrar el sueño. Al llegar la mañana, lo primero que hizo fue encargar a su hija y a la fonda a sus ayudantes y tomó el tren con rumbo a Saltillo para buscar a su comadre Reina. Al llegar preguntó por varios lados por la mujer y en efecto se enteró que tenía 2 meses de haber muerto y que su cuerpo había sido enterrado en el panteón. Al llegar llevaba un gran ramo de rosas blancas y las aventó en el montón de tierra empalmada donde estaba enterrada la comadre, al tiempo que decía: "Ahí están tus pinches flores, comadre. Espero que ahora sí puedas y nos dejes descansar". Luego de hacer oración y despedirse de la comadre Reina, regresó a Espinazo y para su sorpresa, su hija estaba comiendo con gran prestancia, algo inusual. Pero se veía mejorada y sus mejillas tenían color. Con el tiempo sus males raros fueron desapareciendo y la comadre nunca más hizo promesas que no podía cumplir. Apariciones. Hace algún tiempo entré a trabajar como cirujano en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana en Polanco, en la Ciudad de México. Como era recién egresado de la carrera de medicina, se me dio la oportunidad de hacer tablas dentro de la institución y aunque la paga era muy poca, era una buena oportunidad para aprender y adquirir experiencia. Como era la costumbre con el personal de nuevo ingreso, de inmediato me mandaron al turno al área de quirófano y como el personal con el que trabajaba la institución era mínimo, también me tocó apoyar al personal de la central de equipos y esterilización, lugar en el que se procesaba el instrumental quirúrgico y depuraciones para su esterilización. Las primeras noches de guardia fueron extenuantes para mí. A pesar de no tener muchas intervenciones, dormía un par de horas a veces y después de una cirugía extenuante. Como los turnos eran bastante largos y en ocasiones si teníamos mucho trabajo los compañeros y yo, dormíamos debajo de las mesas para el instrumental o en los pequeños cuartos donde almacenábamos los insumos médicos. Eran unas 3 horas durante la madrugada, a veces menos las que podíamos dormir. Lo anterior sucedió en una época en que el hospital estuvo recibiendo heridos de gravedad por accidentes o avesados suicidas que se arrojaban a las vías del metro y no conseguían su objetivo. Muchas veces eran cirugías mayores o de reconstrucción dada la gravedad de las heridas, y esas intervenciones nos dejaban agotadísimos y más cuando era una tras otra. Fue en una de esas ocasiones en que terminamos una cirugía de madrugada, el reloj marcaba las 3:03 de la mañana y nos apurábamos para procesar el instrumental utilizado para su esterilización y poder dormir un poco en tanto llegaba otro paciente de gravedad. Luego de terminar nuestra labor, el médico de turno, una enfermera y yo nos acomodamos bajo unas mesas de inoxidable de la sala de médicos para dormir y apenas había puesto la cabeza en unas sábanas, cuando el silencio de la sala fue interrumpido por el grito de una mujer que hizo eco en la habitación: "Va a pasar una laparotomía exploradora". Todos nos paramos inmediatamente para prepararnos y recibir la solicitud de la sala de los anestesiólogos, que eran los primeros en llegar y coordinar los tiempos de intervención. Pero al salir de la sala no había nadie en los pasillos, y tampoco en el área de urgencias. Me dirigí entonces donde se reunían los anestesiólogos y les pregunté sobre el aviso. Ellos, con mirada extrañada y pensando que quizás había alucinado, me dijeron que no habría tal, que no había llegado nadie con esa urgencia. Me regresé a dormir junto con mis compañeros, pensando que todo era una broma, o alguien nos quería fastidiar. No pensamos más y nuevamente apagamos la luz para dormir. Pero de nueva cuenta el grito femenino avisándonos, ahora pareció haber venido del interior de la sala de cirugía.
por lo que un compañero se metió a la sala para prepararla en tanto me despertaba para que lo apoyara en instrumentar la intervención. Nos dirigimos entonces a prepararnos en los vestidores y extrañamente no había nadie, las luces apagadas y ni señales que alguien hubiera estado ahí. Al terminar de prepararnos nos fuimos a buscar a los anestesiólogos, que al vernos se sorprendieron por estar vestidos para cirugía y de nueva cuenta nos confirmaron que no habría, eso colmó mi límite de paciencia y proferí algunos insultos al aire. Molesto me regresé no sin antes pensar en quien había pedido la sala. Me dispuse de nuevo a dormir con la ropa puesta, dejamos todo el instrumental listo en la sala. No habíamos apagado las luces cuando nos avisan que entraría una cirugía, sin creerlo mucho me paré pesadamente esperando que no fuera una broma y en efecto, el paciente ya estaba en el transfer del quirófano, venía grave. Lo habían asaltado y le propinaron varias puñaladas dañando el hígado y el vaso, provocándole sangrado interno, por lo que le transfundieron varios paquetes de sangre y suero. Luego de varias horas de cirugía, al término el cirujano encargado se sentó y nos dijo que la persona fue afortunada de que tuviéramos todo listo para intervención, nos felicitó ya que de no hacerlo el paciente hubiera muerto. Nosotros pensábamos quién en realidad nos había avisado, todo fue muy extraño. Mientras mi compañero limpiaba al paciente de la sangre del resto de su cuerpo, se dio cuenta que tenía un tatuaje de la muerte en todo el brazo derecho, al verlo parecía notarse como ese cráneo dibujado te miraba con el par de cuencas vacías, era inquietante. Pasaron un par de días después, el paciente de la intervención estuvo en terapia intensiva. Pero no lo logró, su cuerpo colapsó y finalmente murió. No hubiera sido extraño, muchos pacientes morían a diario por causa de las heridas. Lo siniestro empezó luego de que trasladaran el cuerpo y lo entregaran a sus familiares. Varios compañeros empezaron a externar que el ambiente en el área de cirugía se comenzó a enrarecer, en muchas ocasiones veían sombras que iban y venían por los pasillos o se metían a la sala de cirugía en donde veían las puertas de vaivén moverse solas, las cosas como el instrumental médico se caía haciendo su ruido metálico en el piso sin que nadie lo tocara y eran constantes sobresaltos y espantos los que sufrían las enfermeras y médicos del área, incluso se pensó en bendecir la sala, cosa que era imposible o descabellado hacerlo. Pero el temor y la ansiedad se apoderó de muchas personas por lo que podían experimentar o sentir a partir de la muerte de ese paciente. Al principio yo era escéptico al respecto, había escuchado muchas leyendas y cuentos sobre hospitales y nunca las creí hasta una noche que me quedé dormido sobre una mesa de trabajo en la sala de cirugía. Recuerdo que el clima enfriaba de una manera tal, que comenzó a calarme y me tapé con una manta térmica que había ahí para los pacientes. Mientras intentaba dormir, debido al cansancio que tenía no podía hacerlo, dormitaba en tanto escuchaba el siseo de los climas funcionar y el aire frío me incomodaba. En cierto momento escuché como las puertas de vaivén del recinto se abrían y cerraban y al mirar no había nadie ahí, pensando que quizá había sido algún compañero, decidí acomodar la cabeza y mientras entraba en sueño profundo, siento como algo tomó mi cabeza y la hacia atrás en un rápido movimiento como para ponerme una sonda respiratoria. Alertado de sentir eso me desperté y casi brinqué de la mesa para encender las luces. No había nadie, ni siquiera en el pasillo afuera de la sala. Pero estaba seguro que había sentido esos dedos fríos sobre mi rostro y cabeza, intentando someterme para meter en mi boca la sonda. No lo imaginé, todo lo sentí real y mi temor hizo que me retirara de ahí a donde hubiera gente. No deseaba quedarme solo. Lo siguiente que me enteré fue de una compañera de confianza que estaba muy preocupada por un paciente postoperado al que estuvo atendiendo, era estable y le estaba aplicando unos cuidados rutinarios para monitorearlo. En cierto momento una extraña sensación de tener a alguien a un lado la invadió.
Su piel se erizó al sentir algo extraño que parecía estar respirando en su nuca con un aire frío que la inquietó. Sin tomarle importancia siguió con lo suyo y el paciente abrió la boca al tiempo que entró en un paro respiratorio. Desafortunadamente murió. Lo extraño es que nada indicaba la causa de su muerte, todo estaba bien hasta el punto en que la enfermera sintió esa presencia en el cuarto. El rigor mortis de ese paciente lo dejó con la boca abierta de una manera siniestra, la cual no se le pudo cerrar para poder amortajarlo. Sin respuestas, el paciente fue puesto en la morgue para su posterior inhumación. Con el tiempo me salí de la Cruz Roja y empecé a trabajar en otros hospitales, sin que me sucedieran cosas desagradables. Pero sí pude escuchar rumores e historias en los pasillos de los nosocomios, como la planchada o de ánimas errantes que no se querían ir de este plano o quizás no se habían dado cuenta que habían muerto. Tal situación la supe en el hospital en el que actualmente trabajo en el Estado de México. Recién había llegado, conocí a una señora que era intendente, muy amable y trabajadora con un don para la gente muy notable. En el hospital todo mundo la conocía y tenía una relación cordial con ella. Cierto día la señora enfermó repentinamente y durante la guardia tuvo una crisis que la hizo vomitar sangre en el pasillo y derrumbarse por la enfermedad. Los médicos decidieron internarla en urgencias para valorarla y tenerla en observación. Pero se le dio de alta a las horas siguientes, se fue a su casa donde finalmente murió. Pero al paso de los días los compañeros comenzaron a manifestar que de tanto en tanto podía haber sombras cerca de los contenedores de basura en donde ella tenía sus cosas de limpieza. Algunos deducían que ella seguía ahí, cumpliendo con su labor aún después de muerta. La verdad es que su presencia de pronto se podía observar en los oscuros pasillos del nosocomio y aún puede sentirse. Muchas gracias por ver el video, el señor Aliens les desea buenas noches.